PCE. No está mal, agente. Para lo torpe que es ese armatoste que llevas has esquivado bastante bien. La voz femenina que resonó a través de las ondas de radio parecía el rugido de una bestia en plena caza. Era cruel y despiadada como la de un carnívoro furioso. El ecranoplano de color rojo sangre viró, después de haber sobrepasado su blanco, y cortó el aire como un boomerang hasta ponerse de nuevo a la cola del dirigible. ¿Pero nadie escapa 2 veces del varón rojo? Vamos a ver si haces unos buenos fuegos artificiales. Visor trasero destruido. Detectado radar de disparo. Pérdidas en el tercer depósito de combustible. El Iron Maiden 2 había evitado a duras penas la destrucción, pero los daños que había sufrido eran serios. Sus sistemas de disparo habían quedado reducidos a chatarra. Una descarga más como aquella y sería el fin. Hay que subir más. Gritó Kate, estirando los mandos hasta el límite. Mientras intentaba evitar mostrarle la cola al enemigo, descargó sin apuntar los cañones de tiro rápido para desviar a la muerte roja que los perseguía. Hemos escapado, no tan deprisa. Aún sin sistemas de precisión, la lluvia de balas debería haber alcanzado a su perseguidor. Sin embargo, el ecranoplano se deslizó hacia un lado, como si tuviera motores laterales, y esquivó grácilmente los proyectiles. Era increíble que tuviera una maniobrabilidad así. Este es tu fin, agente. Lanzando un grito desafiante, el varón rojo perdió altitud para ponerse bajo el Iron Maiden 2. Kate reaccionó tan deprisa como pudo y abrió las lanzadoras de cohetes que la aeronave tenía en la bodega inferior. 2 delgados proyectiles guiados salieron volando hacia su enemigo, pero no. Demasiado cerca, el ecranoplano ganó altura casi al mismo tiempo que se disparaban los cohetes. Los proyectiles pasaron rozando al demonio rojo, pero acabaron cayendo al mar sin ni siquiera encender sus motores. Los cohetes llevaban un dispositivo de seguridad que inhibía el funcionamiento de los motores y las espoletas de proximidad durante los segundos inmediatamente posteriores al lanzamiento para evitar que el dispositivo fuera destruido por una explosión a destiempo. Su enemigo era consciente de ello y había maniobrado en consecuencia. Aquella astucia. Estaba claro que se enfrentaban a algo más que a un piloto enloquecido con ganas de mostrar su habilidad. Esto no pinta bien. Son demasiado. Los cañonazos del varón rojo brillaron como lenguas de fuego y acariciaron el vientre del dirigible. El Iron Maiden 2 tembló violentamente mientras las placas de blindaje salían despedazadas. Lo siento mucho, hermana Kate. La monja estaba intentando activar los extintores para apagar el incendio del motor posterior izquierdo cuando una risotada resonó en la radio. El ecranoplano había vuelto a ganar altura y se había puesto sobre el dirigible. Pero tú eres un agente de verdad. Pensaba que esto sería más interesante. La verdad, una foca tendría más capacidad de reacción. No eres un blanco digno de Susan von Scorseni, la baronesa roja, caballero de la Orden de la Rosa Cruz de rango 5 a 6. Mientras intentaba controlar los daños, Kate escuchó con atención aquella voz burlona. ¿Por qué no nos remata? La pregunta rondó a Kate durante todo el combate. Su enemigo había tenido la ocasión de lanzar la descarga decisiva para abatirlos, tanto cuando se encontraba tras ellos como cuando se hallaba debajo. ¿Por qué no había aprovechado la oportunidad? Parecía que incluso fuera con cuidado para no acabar con ellos enseguida. Finalmente, comprendió la razón, quería alardear, tantas ocasiones que había tenido de abatirlos y no había aprovechado ninguna. ¿Por qué? Estaba claro, esperaba la ocasión de acabar con ellos en una situación en la que pudiera demostrar mejor sus habilidades. Ya veo. En ese caso, ¿qué haces? Preguntó la baronesa roja con tono extrañado. El dirigente blanco había bajado repentinamente el morro y descendía humeando hacia la superficie del mar, donde el ecranoplano tendría toda la ventaja para acabar con él. ¿Te rindes? ¿O es que estás preparando alguna trampa? Da lo mismo. El varón rojo hizo una grácil pirueta y cayó en picado. Maniobrando ante el Iron Maiden 2, que volaba a toda velocidad sobre la superficie del agua, el ecranoplano se puso frente con su presa. El diablo rojo y el ángel blanco cargaron uno contra otro, como 2 caballeros en un torneo. El dirigible iba a 50 nudos y el varón rojo superaba los 100. Avanzando a una velocidad relativa de 400 kilómetros, ninguna de las 2 aeronaves mostraba signos de variar su trayectoria, aunque la aguja de distancia se acercaba por momentos al cero. Iban a chocar frontalmente sobre el mar, la colisión era inevitable. Pero justo entonces, qué pena, Iron Maiden 2. A bajas alturas no tienes ninguna posibilidad. Pero de todos modos, era imposible que me ganaras. Gritó la piloto del varón rojo, segura de su victoria.
El diablo escarlata penetró en la superficie marina lanzando espuma y avanzó hasta ponerse debajo del Iron Maiden 2, allí donde había destruido todas las posibilidades defensivas de la aeronave. Sin cañones ni blindaje, el dirigible estaba completamente indefenso. Muere, ya sabía que harías eso. El grito de la monja sonó al mismo tiempo que el rugido triunfante de la baronesa roja. El Iron Maiden 2, a ras del agua, había empezado a girar sobre su propio eje longitudinal. Un tonel. Las ondas de radio se llenaron de un chillido incrédulo, como si hubiera visto a una ballena volando. Imposible. Un dirigible no puede moverse en ese ángulo. Has dicho que te llamabas Susan, ¿verdad? Me parece que te has confiado demasiado. Por mucha maniobrabilidad que tuviera el ecranoplano, una vez sumergido perdía toda su ventaja. Además, el principio de que la altura daba una ventaja decisiva al atacante había sido válido a lo largo de toda la historia. La única arma que le quedaba a Kate, el cañón de 75 milímetros instalado en el globo, apuntó al varón rojo. La monja se tomó su tiempo para anunciarle al rival su derrota. Sabía que si ibas a darnos el tiro de gracia sería donde mejor pudieras presumir de tus capacidades, abuelo rasante. Has hecho exactamente lo que esperaba. El alarido de sorpresa resonó al mismo tiempo que se elevaba una columna de agua. El cañón del dirigible, pensando originalmente para combates aire-aire, había dado de lleno en el varón rojo y había hecho que saltaran pedazos de blindaje. Soltando combustible como si fuera sangre, el ecranoplano vibró dolorosamente. Mierda, mierda, mierda. Basta de jueguecitos, agente. De todos modos, el varón rojo no perdió el control. No había duda de que poseía los mejores circuitos eléctricos. Aprovechando las corrientes tanto como permitían las leyes de la hidrodinámica maniobró para salir a la superficie del agua. No dirás que no te había avisado. Kate ni siquiera persiguió a su enemigo cuando intentaba escapar. Mientras devolvía el dirigible a su posición normal, anunció con la voz de una investigadora hablando de los resultados de su experimento. Te mueves exactamente como yo esperaba. El combate está decidido, pero, ¿qué demonios? La baronesa roja había empezado una frase que quedó sin terminar. Imposible. Algo se mueve ahí debajo. La baronesa roja se había dado cuenta de las dos luces que subían desde el fondo del mar. Al comprender lo que eran, el ecranoplano inició rápidamente las maniobras de evasión. Se trataba de los cohetes que habían caído antes al mar, que se acercaban a gran velocidad. Pero sí son los cohetes. No me digas que ya contabas con... ¿Qué? Efectivamente, baronesa. En un instante, el fondo del mar se iluminó como si fuera pleno día. La radio se llenó de ruido y una columna de agua se elevó desde el mar hasta el Iron Maiden 2. Uy. Vete a saber lo que ha pasado ahí abajo. Una persona normal se habría quedado sin respiración, pero Kate ya estaba pensando en el siguiente movimiento. Lo primero que tenía que hacer era asegurarse de que no quedaran enemigos y después hacer un informe completo de los daños de la aeronave. También tendría que explicar la situación a los pasajeros que llevaba. Había estado tan concentrada en la batalla que no era consciente de que había realizado movimientos algo bruscos. Si su santidad hubiera resultado herido. Kate activó rápidamente las cámaras del interior de la aeronave. Pero, al ver la imagen que apareció en el monitor, la monja lanzó un grito. La sala del mirador era un mar de sangre. La primera vez que la aeronave se movió violentamente fue después de que Paula diera un salto. ¿Qué estaría pasando fuera? No era normal que el dirigible diera aquellos bandazos ni que se oyeran aquellas explosiones. De todos modos, la inquisidora tampoco tenía tiempo de investigar de qué se trataba, porque su enemigo se abalanzaba contra ella a toda carrera sobre el suelo inclinado. Entre la Dama de la Muerte y Jack el Destripador resonó un chirrido metálico. Las hojas de alta frecuencia chocaron y crearon una sinfonía discordante que se extendió por la sala. Aprovechando el impulso del encontronazo, el hombre cadavérico dio un salto hacia atrás para ganar espacio, pero enseguida se encontró de nuevo con los filos que le amenazaban la garganta. Su cuchillo había cedido ante la potencia de las 4 garras que le salían a la inquisidora de la mano blindada. Paula había fallado por poco en su intento de herir a su enemigo en la cara, pero hizo girar las garras para intentar alcanzarle en el costado. Ya que el destripador dio un nuevo salto hacia atrás, de manera que la inquisidora solo logró hacerle 4 rasguños en el pecho, pero al terrorista se le estaba acabando el espacio. Detrás solo tenía la pared de la sala. Había querido huir, pero él mismo se había encerrado. Al ver que Jack el Destripador buscaba desesperadamente una vía de escape, Paula anunció con frialdad. Se ha acabado el jueguecito, terrorista. Reza por tu alma. Eres tú quien tiene que rezar, inquisidora. El rostro esquelético sonrió casi al mismo tiempo que aparecía frente a él el espigado adolescente. Su vida no había sido más que una treta para acercarse al Papa.
Como un taur que se sacara de las que llevaba escondido en la manga, ya que el destripador dijo con una calma exagerada. Tira las armas. Si no, el representante de Dios en la tierra irá a reunirse muy pronto con su creador. Has escogido la opción más estúpida. Pese a las amenazas del terrorista, la inquisidora no cambió de cara. Como si no viera el rostro aterrado del adolescente, blandió sus garras en el aire. Es inútil tomar rehenes cuando te enfrentas a una inquisidora, aunque se trate del representante de Dios en la tierra. Sin dudar un momento, Paula dio un salto hacia el hombre cadavérico que sostenía a un Alessandro a punto de desmayarse. ¿Cómo podía haber pensado el terrorista que la inquisidora más despiadada del Vaticano se dejaría afectar por un escudo humano? ¿Habría pensado que ningún agente del Vaticano sería capaz de sacrificar la vida del Papa? Fue un error gravísimo, porque le dio a Paula exactamente la situación que deseaba. El asesino se protegía con la persona más estúpida e incompetente que se había sentado nunca en la silla de San Pedro. Si el Papa moría, le sucedería el cardenal Francesco di Medici, el hombre que encarnaba el poder y la autoridad del Vaticano. No había ninguna razón en el mundo para que Paula se doblegara ante las amenazas del terrorista de matar a su rehén. La dama de la muerte no vaciló ni un segundo al blandir sus garras frente al estómago del adolescente. Detrás de aquel cuerpo enclenque se encontraba el corazón del hombre cadavérico. Los dos morirían al instante. Sus cálculos no podían estar equivocados, pero lo que hizo que las garras no atravesaran a Alessandro por el corazón ocurrió justo entonces. En el último segundo, Paula varió la trayectoria del puño. Las garras pasaron rozando a Alessandro, que había cerrado los ojos con fuerza. Al mismo tiempo, la inquisidora lanzó una potente patada hacia el enemigo, que se protegía tras el adolescente. Era un ataque bien calculado, pero que el terrorista bloqueó con el brazo. Ah, pero ¿qué haces, inquisidora? Ya que el destripador se quedó extrañado de que la dama de la muerte hubiera desperdiciado de aquella manera su oportunidad de matarle. Con movimientos precisos, el terrorista dio un empujón al adolescente y se abalanzó sobre la inquisidora con su cuchillo. El Papa cayó a trompicones sobre Paula mientras ya que el destripador se preparaba para asestar el golpe definitivo. La inquisidora levantó sus garras ante el cuerpo, pero, Paula, por encima, el aviso de Alessandro llegó demasiado tarde. Cuando Paula levantó la mirada, un poderoso brazo caía sobre ella. Era una extremidad que le había crecido a Jack el destripador en la espalda y que tenía la fuerza equivalente a un soldado mecanizado. El cuerpo ligero de la inquisidora se elevó en el aire como un muñeco. Hermana Paula, ¿qué me ha pasado? La dama de la muerte salió volando contra la pared con la mirada confusa. Pero lo que la había sorprendido no era el brazo extra que su enemigo había sacado. Ya había leído en los informes de Il Ruinante acerca de soldados biónicos con accesorios de ese tipo. Lo que le preocupaba era porque ella misma había abortado un ataque seguro y había optado finalmente por otro con muchas menos posibilidades. Aquello era lo que la había dejado atónita. Por más que pensara sobre ello, no había manera ninguna explicación racional para sus acciones. Menor que, ¿por qué dudado? ¿Por qué? Mayor que. ¿Le habría afectado el golpe en la cabeza? Paula no pudo evitar un ligero mareo, pero era difícil negar que acababa de renunciar a la opción lógica de matar a su adversario junto con su rehén. Y todo por aquel chiquillo inútil que no hacía más que gritar su nombre entre lágrimas. Es imposible que haya puesto por encima la vida de ese mocoso. Si el Papa y una inquisidora mueren de visita en Albión, el Vaticano no se quedará con los brazos cruzados. La voz que interrumpió los pensamientos de la inquisidora era la de Jack el destripador, que se había acercado a su lado. Cortando una cruz con su cuchillo, miró fijamente a la inquisidora tendida en el suelo y explicó tranquilamente. Eso hará que el conflicto interno en Albión se recrudezca más. La confusión, el caos. Cuanto más nos embarremos en la guerra civil, mejor para nuestra reina. Si tuviera un poco más de tiempo. Paula se estaba recuperando poco a poco y entreabría los ojos. El golpe en la cabeza no parecía haber sido tan grave. Las extremidades le temblaban ligeramente, pero en 10 segundos estaría lista para actuar de nuevo. Claro estaba que no parecía que su adversario fuera a concederle ni esos segundos. Ya que el destripador jugueteaba con el cuchillo y lo acercaba al pecho de la inquisidora. ¿Has acabado de confesarte? Yo no tengo más tiempo para jugar. Ahora os voy a enviar con ese Dios al que tanto queréis. No tengo tiempo. Con la mirada desenfocada, Paula sintió que el filo mortal le buscaba el corazón. Suelta. Una voz instintivamente los párpados ante el alarido del terrorista. Algo o alguien le estaba agarrando por el cuello. Pero, ¿quién? Déjame, mocoso. Tú aquí no pintas nada. Paula, huye. Deprisa. Chilló el adolescente con su voz aguda.
Deprisa, huye. Tienes que ir a buscar a Petrus y... Ah, Santidad. Paula llamó dificultosamente al joven que acababa de salvarle la vida. Claro estaba que Alessandro no pudo responderle, porque dos poderosos brazos le habían agarrado por el cuello y le había puesto contra la pared. Maldito criajo. Parecía que, más que por haberle salvado la vida a Paula, el terrorista quería hacerle pagar que le hubiera pillado por sorpresa. Ya que el destripador blandió su cuchillo de 30 centímetros contra el cuello del adolescente, que se debatía débilmente. Santidad. Justo cuando la inquisidora logró ponerse en pie tambaleándose y el cuchillo pinchó la piel del papa, el mundo giró sobre sí mismo. No había otra manera de describirlo. El mundo se había puesto cabeza abajo. El mirador giró 180 grados y el ventanal que hasta entonces había mostrado las olas del mar se llenó del cielo estrellado. Al mismo tiempo, el cañón superior de 75 milímetros empezó a disparar contra el mar. Sin embargo, ninguna de las tres personas de la sala tuvo tiempo de preguntarse qué ocurría, porque la fuerza de la gravedad aplicó su ley tiránica y las lanzó contra el techo. Alessandro y el terrorista que había intentado asesinarle quedaron tendidos como muñecos rotos. La única excepción fue Paula. Sin pronunciar una palabra, la dama de la muerte dio un salto contra el techo, que ahora era el suelo, se apoyó en pleno vuelo en la pared y acabó aterrizando entre el papa y Jack el destripador. Pero que, alabemos al Señor, que hace que los pecadores desaparezcan y el mal sea derrotado. Aleluya. Ante el rostro asombrado del terrorista, brillaron las garras de la inquisidora. Lanzándose en dos chorros de sangre, los dos brazos adicionales cayeron seccionados por el zarpazo de Paula. Seguidamente, la dama de la muerte lanzó una poderosa patada que le partió varias costillas a su enemigo y lo mandó volando 5 metros contra la pared. El terrorista cayó rodando por el techo, como un títere al que hubieran cortado las cuerdas. Santidad, ¿estáis bien? Mientras la inquisidora se volvía hacia el pontífice, la sala del mirador volvió a su posición normal mientras la aeronave giraba lentamente. Sosteniendo al adolescente para que no se golpeara contra el suelo, Paula comprobó que no estaba herido. Parece que estáis sano y salvo. ¿Os duele algo? Estoy bien, pero tengo un mareo. Sentaos aquí. Paula hablaba con su habitual tono distante, pero por dentro no sabía muy bien cómo dirigirse a la persona a quien debía la vida. La dama de la muerte puso al papa en un lugar seguro y se volvió hacia la figura que se incorporaba al otro lado de la sala. En cuanto haya acabado con ese hombre vendré a ver cómo estáis. Ahora esperad aquí sin moveros. Tú, criminal. Pese a los ríos de sangre que le corrían por la espalda, ya que el destripador no había soltado su cuchillo. Se ha acabado el juego. Será mejor que te rindas. Pagarás como te mereces el crimen de haber atentado contra su santidad, pero si confiesas los nombres de tus cómplices puede ser que mostremos clemencia contigo. ¿Rendirme? No seas idiota. No esperaba salir vivo de aquí. Quizá por efecto de la pérdida de sangre, la voz del hombre era notablemente más débil que antes. Sin embargo, en sus ojos cadavéricos, seguía brillando aquella oscura luz infernal y empuñó con fiereza el cuchillo ensangrentado. Mi señora no ha tenido suerte. Poder, fama, linaje, seguidores. Todo se lo han dado a su hermana, que no lo quería, y se lo han quitado a ella. Al menos yo me sacrificaré por ella. Vamos, inquisidora, acabemos con esto. Resulta incluso apropiado que mi último enemigo se llame la Dama de la Muerte. ¿Cómo te llamas? El asesino seguía sangrando copiosamente. Solo había que esperar un poco más de un minuto y moriría allí mismo. Sin embargo, la inquisidora aceptó su desafío y le preguntó fríamente: ¿qué nombre quieres que grabemos en tu tumba, soldado? Al oír cómo Paula le llamaba soldado, el hombre sonrió, se cambió el cuchillo de mano y dijo: ya no tengo nombre. Los muertos no lo necesitamos. Pero en mi tumba podéis poner Jack el Destripador, y desapareció. Un viento enloquecido sopló frente a la inquisidora, haciendo que cayera su capucha, pero Paula no se movió. Solo brillaron un instante sus garras al atravesar el aire. ¿Ese es el nombre que grabaremos? La Dama de la Muerte miró fijamente el lugar donde había estado el asesino mientras 2 líneas de sangre le recorrían las mejillas. Al hablar, una gota cayó al suelo y estalló como un flor escarlata. A su espalda, el cadáver decapitado del hombre había chocado contra la pared. Abuelo, tú escóndete en esa tienda, gritó Vanessa ante el inesperado ataque de las bestias. La Masusla dio una patada al poste de una de las tiendas y lo agarró en el aire con las 2 manos, llevando el lado puntiagudo hacia el exterior para usarlo como jabalina. Cuando lo lanzó, el poste voló a una velocidad cercana a la del sonido, tan deprisa que se volvió casi invisible para un observador descuidado. El perro que se la abalanzaba encima ni siquiera intentó esquivar el proyectil e incluso abrió las fauces para dar un mordisco al poste en pleno vuelo.
¿Qué tipo de monstruos son estos?, exclamó Vanessa al ver cómo el animal partía en dos el poste metálico, como si fuera de barro. Aunque a los Mazuzla también les llamaban monstruos, la joven se quedó atónita mirando a la bestia. Fueran resultado de experimentos genéticos o de implantes biónicos, aquellas criaturas merecían realmente el calificativo de monstruosas. Por su parte, la bestia no parecía muy preocupada por cómo la llamaran. Después de escupir el poste, convertido en una masa irreconocible, fijó su mirada inteligente en la aristócrata. Inmediatamente, y sin hacer ningún ruido, el monstruo cargó contra ella. «Vanessa, a cubierto», gritó sin dudarlo el profesor ante las enormes fauces que los acechaban. Apoyando el bastón sobre el hombro de la Mazuzla apretó un interruptor mientras apuntaba hacia la criatura, y una cápsula de aire comprimido salió disparada y soltó un humo blanquecino. «Cof, cof, cof. ¿Cómo me pican los ojos?» «Pero, ¿qué es eso que has tirado, abuelo?» «Gas lacrimógeno», respondió el profesor, observando atentamente al otro lado del muro de gas. «No es tan fuerte como el que usan la policía y el ejército, claro. Está compuesto de cloroacetofenona y 2 ingredientes más. Además lleva CFC como propelente. No sé exactamente si nos enfrentamos a criaturas basadas en perros o en lobos, pero lo que es seguro es que con el sentido del olfato que ambos tienen esto les hará daño». El caballero se detuvo a media explicación. El humo blanquecino se extendía por el aire nocturno, pero no se veía ninguna de las bestias tras él. Vanessa también pareció darse cuenta de aquello, porque gritó: «No puede ser. ¿Dónde se han metido esos?». Un rugido profundo como salido del fondo del infierno hizo temblar la noche. Al volverse, se encontraron con unas enormes fauces rojas babeantes. Con una velocidad increíble, incluso para una Mazuzla, las bestias los habían rodeado y los atacaban por la espalda. «Cuidado, abuelo». La silueta de Vanessa vibró un instante y apareció casi al mismo tiempo entre el monstruo y el profesor. «Muere, bestia», gritó la joven, mientras blandía sus garras contra el morro de la criatura. «No, Vanessa». El profesor levantó su bastón, pero ya era demasiado tarde. Con una velocidad de reacción inaudita, el monstruo no solo hitó las garras de la Mazuzla, sino que logró clavar con fuerza sus colmillos en el brazo de la joven y la lanzó por los aires. Vanessa describió un arco y cayó contra el suelo, con el funesto ruido de sus huesos rompiéndose. La fuerza centrífuga le aplastó los pulmones, de manera que ni siquiera pudo gritar pese a que abrió los labios con fuerza. «Ah, no te muevas». Una voz ronca hizo que el profesor se quedara helado, a punto de desenvainar el filo guardado en su bastón. Era una voz torturada, que ninguna garganta humana podría haber pronunciado. «Si te mueves, la hembra morirá». Quien había dicho aquellas palabras era la bestia que se cernía sobre Vanessa. Con las fauces abiertas de oreja a oreja, el monstruo tenía clavados en el profesor sus ojos ardientes. Dejaba correr la lengua sobre el cuerpo de la Mazuzla y parecía que estaba incluso disfrutando. «Veo que me han informado bien. En circunstancias normales, la fisiología de un cánido no debería permitirle emitir los sonidos del lenguaje humano». Pese a ello, el profesor entendía perfectamente las palabras que pronunciaba la bestia, palabras que encerraban una astucia y una malicia negrísimas. «Ya dijo Pansar Meille, que no sabes defender a tus hembras». «Pansar Meille», repitió el sacerdote, levantando una ceja. Pansar Meille no era tan solo el nombre en clave de uno de los terroristas más buscados por Axe, sino también el de un antiguo amigo suyo. «Pansar Meille. ¿Conoces a Butler? Mejor dicho, a Isaac Fernand von Kampfer?» «Butler, Kampfer. Da lo mismo». La bestia se cernía sobre el cuerpo inerte de Vanessa con una sonrisa casi lasciva. «Pansar Meille dijo que no sabes defender a tus hembras. Tu prometida murió. La hermana Kate ha muerto. Esta hembra morirá pronto. Y después la princesa». «¿La princesa? ¿La hermana Esther?», preguntó el profesor, con su habitual cara de póker. Incluso en aquella situación, Wordsworth no dejaba de ser un aristócrata de Albión. Mientras el cerebro le funcionaba a toda velocidad hablaba con tono despreocupado, como quien charla tomando el té. Quería obtener toda la información posible de la criatura, pero también ganar tiempo. «¿Qué le ha pasado a la princesa?». «La cría ha ido al castillo de Windsor». El monstruo parecía haber perdido el interés por el sacerdote y le respondió con aire malhumorado mientras rasgaba la chaqueta de piel de Vanessa con las garras. Al ver el cuerpo blanco del aristócrata que había dejado al descubierto, la bestia empezó a salivar. «En Windsor está Pansar Meille, y cosas mucho peores. Morirá, la cría morirá». He dicho que no te muevas». Wordsworth había llegado al límite de su aguante y levantó el bastón al ver cómo la criatura abría las fauces sobre la cabeza de la joven. «Este es vuestro fin».
Las máquinas están destruidas. La princesa muerta. Tú quédate ahí quieto. Si te mueves, me comeré a la vampira. No caeremos sin luchar. Fue entonces cuando una voz desafiante se elevó desde el suelo. Innumerables agujas, cabellos desprendidos de la cabeza de la medusa, salieron disparados hacia las fauces monstruosas. La bestia lanzó un alarido de cachorro con la garganta atravesada. Simulando perder los nervios, el profesor había traído su atención para hacer posible el ataque por sorpresa. Ya decía yo que la garganta no te la habrían modificado. Rió triunfal la Mazuzla. La joven descargó una poderosa patada con toda su fuerza sobre el estómago de la criatura y la mandó volando por los aires. Vanessa, tápate la nariz, avisó el profesor, al mismo tiempo que otra cápsula le salía volando del bastón. El proyectil humeante cayó a los pies de la bestia y la envolvió en una nube blanca. Pero, ¿te crees que puedes vencerme así? El gas venenoso no me hace nada. Rugió el monstruo, lleno de odio y abriendo las fauces ensangrentadas. Pero vaya chucho más pesado, dijo con fastidio Vanessa. Nos va a costar acabar con ese maldito. No, la batalla ya está decidida, respondió con fría seguridad el profesor. Hemos ganado. Ya no puede luchar más. ¿Qué? No fue Vanessa quien respondió de esa manera al anuncio de Wordsworth, que hablaba como quien declarara el resultado de una ecuación. El gigantesco monstruo se había puesto a temblar. Las patas no le respondían, aunque hacía todos los esfuerzos por mantenerse en pie. Tambaleándose como si estuviera borracha, la bestia vociferó. ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has tirado? Solo es gas lacrimógeno. Lo que pasa es que este contiene mucho tioaldehído. ¿Tioaldehído? Preguntó, extrañada, Vanessa. Si el monstruo decía la verdad, su sistema inmunitario era parecido al de un Mazuzla. ¿Qué gas podía provocarle daños como aquellos? ¿Y qué es ese tío no sé qué? ¿Tan potentes como veneno? Para nada. Aparte del efecto lacrimógeno, a los humanos y a los Mazuzla no les hace ningún daño especial. Pero hay un tipo de animales a los que les provoca un envenenamiento fatal. Por decirlo de una manera sencilla, lo que está sufriendo es una intoxicación de cebolla. ¿Una intoxicación de cebolla? Repitió Vanessa, sorprendida por lo ridícula que sonaba la explicación. ¿Eso quiere decir que si comen cebolla los perros mueren? Así es. Para aumentar el efecto del gas lacrimógeno, le he añadido un tiosulfato de gran volatilidad llamado tioaldehído, explicó sonriente el profesor, mientras hacía girar el bastón con un brillo travieso en los ojos. ¿Verdad que cuando se corta una cebolla a uno le lloran los ojos? Pues es precisamente el causante de ese fenómeno. Por cierto, que ese compuesto produce también una ligera hemólisis, es decir, destruye los glóbulos rojos. Si es simplemente tioaldehído no pasa de ser un poco molesto, pero yo lo he combinado con una reducción de glutationa para hacer que el efecto suba exponencialmente y destruya glóbulos rojos en masa. Quizá debería añadir que hay un tipo de animales cuya sangre contiene genéticamente grandes cantidades de glutationa. Por ejemplo, los perros y los lobos, Gar. Mientras el profesor dibujaba una sonrisa irónica, la bestia rugió con todas las fuerzas que le quedaban. ¿Esta me la pagarás? Eso debería decirlo yo, dijo Wordsworth, clavando una mirada gélida en su adversario. Apuntándole con el bastón al morro, dijo lentamente, cincelando cada palabra. Tendría que darte tu merecido ahora mismo, pero no tenemos tiempo. Por esta vez te dejaremos escapar. Da gracias a Dios por tu suerte y desaparece de aquí. Pero que sepas que esta es tu última oportunidad. La voz implacable del profesor no admitía súplica, y su eco de autoridad hizo que la bestia perdiera su aura de ira. El pelo languideció y la criatura desapareció entre las sombras, acompañada del resto de perros salvajes que asolaban el parque. ¿Pero qué? ¿Por qué le dejas escapar? Ahora no hay más remedio. Asestarle el golpe definitivo nos daría más trabajo. El sacerdote había perdido la expresión implacable de antes y se puso a llenar de nuevo con tabaco la pipa, que se le había apagado. Es más importante ayudar a las damas en peligro. Eso va primero. Vanessa, necesito que me traigáis a Albert lo antes posible. Después, iremos juntos a Windsor, a buscar a Esther. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.